Hola, 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 bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a compartir un poco acerca de la historia de uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Estamos hablando del rey David. Pero ¿quién era el rey David? El rey David era un pastor. Él era un pequeño pastor que pasó por muchas cosas, que fue escogido por Dios, ungido por Dios, para que se convirtiera en el rey de Israel. Pero para que llegara él hasta ese punto, tuvo que pasar por varias historias, por varias situaciones. Y conocemos, hemos escuchado muchas veces la historia acerca de cómo él se enfrentó al gigante Goliat y cómo él venció y cómo el rey Saúl lo tomó para que sea parte de su reino. Cómo tuvo una relación de amistad y de amor con Jonathan, el hijo del rey Saúl. Pero eventualmente, en la caída del rey Saúl, ahí es donde David es ungido y es escogido para ser ese rey de Israel. Y ese famoso rey pasó por muchas cosas, vivió muchas cosas, pero una de las cosas muy conocidas de su vida es de que como rey, él iba a todas las batallas. Él siempre estaba guiando al pueblo, hasta que un día él decide quedarse en el reino, mientras que él envía a Joab a la guerra. Vamos a ver un poquito en lo que dice Segunda de Samuel capítulo 11 y vamos a estar estudiando un poquito acerca de este versículo. El capítulo 11 dice: Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Miren, lo curioso es de que una de las características de David es que él siempre estaba delante del pueblo en las guerras. Él era el que salía, él era el que hacía las cosas. Pero en esta oportunidad ya dicen los estudiosos, a su alrededor de sus 50 años, es que David decide enviar a Joab y a todo el pueblo, pero él se queda en el reino. Y él se queda allí y es donde acontece una situación donde encontramos la caída del rey David. Y vamos a conocer esto porque es importante que nosotros como hijos de Dios también conozcamos de que a veces las decisiones que tomamos pueden cambiar absolutamente todo lo que estamos viviendo. Dice en el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Imagínense ustedes al rey David. Él se levanta, dice: bueno, soy el rey, ya he pasado por muchas cosas, ya he hecho muchas cosas por este pueblo, creo que me merezco, ¿no? El descansar un poquito. Y bueno, enviemos a Joab, enviemos a las personas que tienen que ser enviadas a la guerra mientras que yo me quedo a descansar. ¿Está mal? Mm, Tal vez no, tal vez sí se lo merecía, tal vez necesitaba descansar, porque eso es importante a veces descansar en el Señor. Pero es aquí donde encontramos algo muy peculiar, que él estaba caminando en el terrado y ve a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Oh, ahora miren lo curioso de todo esto, es de que David envió a preguntar por aquella mujer. Porque no solamente la observó, no solamente la vio, sino que se quedó fascinado, se quedó atraído, quería saber más de esta persona. En el versículo 3 dice que él envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron que ella era Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Pero miren, David ya tenía tres esposas y él también tenía concubinas. Tenía a Mical, a Abigail, a Ginobad. Entonces por su mente pasó: bueno, es una mujer más. Total, en esos entonces, en esos tiempos, era común, era normal de que un rey tuviera muchas mujeres o concubinas. Pero lo particular de este caso es de que Betsabé no era una mujer soltera. Betsabé estaba casada. ¿Qué es lo que pasa después? Es de que
él envió a sus mensajeros, en el versículo 4 dice, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No solamente David observó, la vio, se quedó fascinado con Betsabé, sino que tomó hasta los pasos necesarios para mandarla a llamar y utilizar el poder que tenía él como rey y poder acostarse con ella, poder tener relaciones con ella. Y obviamente estamos hablando de que aquí él estaba cometiendo pecados, porque recordemos de que en la época de David, en la época del rey David, aún ellos vivían bajo las leyes de Moisés y todavía existía el pecado. Y digo esto como un paréntesis porque he hablado de esto antes y volveré a hablar, es de que el pecado ya no existe, porque Jesucristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Por ende, los pecados no existen, lo que existen son consecuencias de las acciones que tomamos. Pero eso ya hablaré en otro tema. Pero aquí, en este tiempo particular de David, es que estamos hablando de que él sí cometió pecado, porque el pecado todavía está ahí. Es que Jesucristo todavía no había muerto por los pecados de David. Entonces, él estaba cometiendo pecado. Él estaba actuando en contra de las leyes que se habían puesto y que el pueblo conocía. Él estaba adulterando, él estaba codiciando a la esposa de su vecino. Él estaba haciendo cosas que iban en contra, estaba cometiendo adulterio. Entonces dice el versículo 5, y concibió a la mujer y envió a saberlo a David diciendo, estoy encinta. A este punto Betsabé estaba también preocupada y dijo, uy, estoy embarazada, pero si mi esposo está en la guerra, entonces ¿cómo es que yo quedo embarazada? ¿Qué le digo a mi esposo? Obviamente el esposo de Betsabé no sabía y David tampoco quería que se enterara. Y es aquí donde él empieza a tomar esas decisiones, donde él decide actuar de cierta forma para poder cubrir su pecado. Dice en el versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después David le dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey fue enviado presente de la mesa real. Miren, David lo manda a llamar al esposo de Betsabé, a Urías. Y él estaba calculando, él estaba pensando, tomando decisiones para poder cubrir su pecado. ¿Y qué es lo que estaba pensando David en ese momento? David dijo, bueno, si yo lo saco de la guerra, lo mando a traer como con la excusa de que voy a preguntarle cómo está mi general, cómo está la guerra. Y luego le doy la excusa de darle el tiempo de vete a tu casa, descansa, para que él pueda acostarse con su esposa. Entonces cubra la idea de que ella está embarazada de David y puedan crear esa intención de decir, oh, estoy embarazada de Urías, ¿no? Pero miren lo que pasa. El tiro le sale por la culata, como decimos. Lo que pasó es que en el versículo 9 dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos del Señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Es de que Urías era una persona correcta, una persona integral, íntegra, ¿no? Que estaba diciendo, ¿cómo puedo yo ir a mi casa, comer, beber, descansar y tener relaciones con mi esposa sabiendo de que mis compañeros
mi general, están en la guerra y todos están afuera en los campos, están en la batalla. ¿Cómo puedo darme yo ese privilegio? Entonces, miren, y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió de la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces, como no le salió la primera idea que él tenía para cubrir ese pecado, que Urías no bajó a su casa, no fue a su casa, dijo, oh, entonces lo voy a emborrachar, porque tal vez si no tiene sus inhibiciones, si no sabe lo que está haciendo, entonces puede de todas maneras borracho llegar a su casa y la mujer se puede inventar algo y decir que sí tuvieron relaciones. Pero esta segunda oportunidad que tuvo tampoco funcionó. Ya no fue una vez, ya fueron 2 hasta 3 veces en este error que él estaba viendo, en estas cosas que él estaba haciendo. Entonces, bueno, como no le salió esto, como no le funcionó, entonces dice el versículo 14, se le ocurrió otra cosa más a David y dijo, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por la mano de Urías. No solamente le escribió la carta a Joab, sino que utilizó al mismo Urías para enviar esta carta, para llevar esa carta. Y miren lo que escribió en la carta, dice, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínense. Urías estaba siendo enviado a ser asesinado prácticamente. Y ni siquiera tenía la idea, Urías ni siquiera sabía que eso iba a acontecer. No sabía que la carta que él estaba llevando como mensajero a Joab estaba diciendo que lo maten. Prácticamente David estaba tomando esa decisión de decir, bueno, lo único que me queda es, lo vamos a deshacernos de él para que no haya ningún problema y seguir cubriendo mi pecado. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Es de que él fue a la batalla y fue puesto ahí y obviamente Urías muere. Urías muere en esa batalla. Pero tengamos en cuenta todo lo que conocemos a este punto. Sabemos de que cuando tomamos ciertas decisiones ahora, nuestras acciones tienen consecuencias. Y obviamente esas consecuencias empiezan a afectar nuestras vidas. De esa misma forma estaba afectando la vida del rey David. En Santiago 1:14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Estamos hablando de que cuando nosotros tenemos ciertas acciones, eso tiene sus consecuencias. Así como se habla aquí de que el pecado obviamente lleva a la muerte, es porque obviamente cuando nosotros actuamos en contra de Dios o actuamos en contra de las cosas que hemos aprendido, entonces es cuando se ven esas consecuencias. Entonces, Proverbios 28:13 dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Si nosotros actuamos y aún continuamos arraigados a esas cosas que van en contra de todo lo que nosotros tenemos en nuestras morales, ¿no? En nuestras ideales, en las cosas que nosotros sabemos que son buenas, y vamos en contra de ello, obviamente no vamos a poder prosperar, obviamente no vamos a poder seguir adelante. Y aquí es donde uno empieza a conocer y a ver las cosas que traen las consecuencias de nuestras acciones. Pero regresemos a 2 de Samuel 11. Vamos al versículo 16 y dice,
Así que Jehová asignó a Urías en un lugar cerca de la muralla y de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados del enemigo salieron de la ciudad para pelear, Urías, el elitía, murió junto con varios soldados israelitas. Entonces pasó lo que David estaba buscando que aconteciera. Y después de que él murió, obviamente Joab le dijo a David, le mandó una carta a David. Entonces, en el versículo 25 dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. ¿Por qué David le estaba diciendo esto a Joab? Es porque en este punto Joab se sintió mal, se sintió que él estaba cometiendo algo en contra también de sus principios, porque él sabía lo que David le estaba diciendo que hiciera. David le dijo, quiero que esta persona muera, por eso ponla frente, ponla donde están los enemigos más fuertes y retira y déjalo allí. Joab era como cómplice de lo que estaba aconteciendo. Y entonces dice que él se sintió mal y le mandó a decir a David, Urías ya murió, pero estoy mal, me siento mal de todo esto. Entonces es cuando David le responde, ¿no? Y le dice, no tengas pesar por esto. Obviamente Joab lo único que pudo hacer es obedecer. Obviamente lo que Joab pudo hacer es obedecer al rey, porque en ese momento era lo que el rey le estaba mandando a hacer. Pero eso no quita de que obviamente estaba mal, que eso no era bueno. Dice versículo 26, oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo un duelo por su marido y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y dio a luz a su hijo. Finalmente, el rey David cubrió su pecado. Obviamente, él estaba diciendo, ahora sí, ya pasó su luto, entonces vamos a traer a esta mujer que ya es viuda. Y obviamente cuando tuvo su hijo, obviamente, ya no se podía cubrir porque obviamente ya habían tenido relaciones, ¿no? Entonces, obviamente todo esto fue algo desagradable para Dios. Obviamente todo esto trajo consecuencias. Sus acciones tuvieron consecuencias. Y es donde aquí vemos la caída de este rey. Según de Samuel 12:1, ya vamos al siguiente capítulo, ¿no? Entonces Dios envía al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad habían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. Lo había comprado y él mismo lo había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Así la ovejita fue creciendo junto con los hijos del hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a sus visitantes. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, ¿pero cómo pudo hacer esto? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Imagínense, el rey David estaba enojado por el pecado de otra persona. Le molestó, le dijo, ¿dónde están sus principios? ¿Dónde están los ideales, hacer las cosas correctas? Básicamente se estaba cometiendo lo que conocemos como no mires la viga del ojo, no mires la paja en el ojo ajeno, sino mira la viga
que hay en tu ojo, ¿no? El rey David estaba diciendo, ¿cómo puede cometer eso? Cuando él mismo ya había cometido un pecado. Obviamente, Natán, el profeta Natán, le estaba diciendo, tú eres ese hombre rico. Tú eres ese hombre rico que básicamente cometió pecado, le quitó al pobre. Y ahora tú mismo, de tu propia boca, estás diciendo, te mereces la muerte. Qué curioso que todo esto dice, ¿no? Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Obviamente, David tenía que reaccionar. El versículo 9 de ese capítulo 12 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Wow. Y aquí es donde él está confrontando ya a lo que él había hecho, a sus acciones, a ese pecado que él había cometido, pecados que había cometido. Versículo 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y daré a tu prójimo, y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Miren, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. No importa qué es lo que tú haces, las acciones que tú tienes, por más que quieras cubrirlas, aunque pienses que nadie se va a enterar, aunque pienses que eso lo estás haciendo en secreto, al final, cuando Dios permite que todas esas consecuencias se cumplan delante de ti, a veces es donde viene todo lo peor. Y obviamente, todo esto trajo consecuencias para David, y David perdió todo. David perdió a sus mujeres, perdió a sus hijos y perdió el reino. Todo por una decisión. Todo por algo que él pensó que podría hacer y que podría cubrir. Muchas veces nosotros conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Muchas veces tenemos ese discernimiento y entendemos. Y aún sabiendo que en ese discernimiento lo que es malo, aún así lo hacemos. Y traemos consecuencias a nuestras vidas por una simple decisión. David fue aquel hombre al cual todos conocían como el que tenía el corazón conforme al de Dios. Porque esa fue la palabra de Dios. Cuando Samuel ungió, el profeta Samuel ungió a David para ser rey de Israel, él dijo que David tenía el corazón conforme al de Dios. Nosotros, imagínense que aunque no tengamos el corazón conforme como el de Dios, nosotros aún seguimos siendo bendecidos. Y somos bendecidos en su amor, somos bendecidos en todo lo que Él pueda hacer en nuestras vidas. Pero obviamente nuestras acciones también tienen consecuencias. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta de que lo que podamos hacer o dejar de hacer puede cambiar nuestra vida. Con esto no te quiero asustar ni que tengas temor, porque obviamente, como ya dije, todos los pecados han sido pagados por Jesucristo, los pecados ya no existen. Pero sí te digo que cada acción que tú tienes tiene una consecuencia. Es ahí donde tú tienes que aprender a decirle al Señor, dame ese discernimiento, dame ese entendimiento para hacer lo correcto, para que de esa forma las consecuencias que puedas tener sean consecuencias buenas, consecuencias que sean de bendición para tu vida.
todo lo que tú hacemos, todo lo que nosotros dejamos de hacer también, también nos afecta. Entonces es importante aquí que nosotros busquemos siempre de la mano de Dios y de su guía para que nosotros podamos seguir siendo bendecidos. Bueno, oremos ahí en todo lo que podamos estar viviendo. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Padre Celestial, darte las gracias por este día y por esas bendiciones, Señor, que tú nos enseñas, esas respuestas que tú nos das. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú quien abra nuestro entendimiento, que nos permitas ver, Señor, tu guía y que podamos aprender, Señor, de que cada acción que tenemos trae consecuencias y que cada acción, Señor, que tengamos siempre sea de bendición. Padre, te pedimos que permitas que en nuestras vidas siempre se encuentre esa claridad de todas las cosas que podamos hacer. Ahí donde estamos, Señor, aún en las cosas que hacemos. Sabemos, Padre, de que todo lo que hacemos, Señor maravilloso, puede ser bueno para otras personas, pero también así puede ser malo. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíe para que nosotros siempre tengamos consecuencias buenas para aquellos que están a nuestro alrededor. Utiliza nuestras vidas, Señor, para ser de bendición, para ser de respuesta, Señor, para ser de ganancia para aquellas personas que siempre están a nuestro alrededor. Para que nosotros también seamos de bendición para nuestras familias, para nuestras amistades, en el lugar de trabajo, en el lugar donde estamos, Señor, aún, Señor, con aquellas personas que son parte de nuestra congregación y de nuestra familia espiritual. Darte las gracias por todo lo bueno que tú eres y por todas las cosas, Señor, que tú haces. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque eres tú nuestro Dios, el que siempre nos bendice. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, en esta mañana nos quedamos contigo. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones y nos estamos viendo próximamente.